Creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en su programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos da mucho gusto saludarlos, como cada domingo, para compartir con ustedes algunos temas que nos permitan comprender mejor el catecismo, acercarnos al catecismo de la Iglesia Católica y pues a poder aprovechar y enriquecernos al mismo tiempo del contenido de este catecismo que la Iglesia ha querido poner en las manos pues de los fieles católicos, de los catequistas, de los sacerdotes, de los obispos, en fin, de todos aquellos que conformamos la Iglesia Católica y que estamos interesados en saber cuál es realmente la enseñanza de la Iglesia, cuál es realmente el anuncio que la Iglesia hace del Evangelio y conocer pues a profundidad nuestra fe. Así que los invitamos a que nos acompañen y además una invitación a que en su casa no falte el texto, el libro físicamente hablando, del Catecismo de la Iglesia Católica o bien del Compendio de la Iglesia Católica. Quizá un poco más fácil de leer, pero para quien tiene la intención de profundizar en lo que encontramos en el compendio, pues amerita tener en casa también el texto completo del Catecismo de la Iglesia Católica. Así, cuando nosotros tenemos una inquietud, cuando nosotros tenemos algo que no nos ha quedado claro en la enseñanza de la Iglesia, en lo que escuchamos en la predicación de los sacerdotes, en lo que nos enseñaron quizá en algunos ejercicios, en un retiro, o lo que a veces escuchamos en la calle, ¿verdad?, sobre lo que dice la gente que nosotros los católicos creemos, pues no hay nada como ir directamente al Catecismo de la Iglesia Católica, buscar en las últimas páginas lo que llamamos índice analítico, ahí buscar qué es la palabra que nos llamó la atención, cuál es el concepto, la idea, y después recurrir al texto para saber cómo nos lo presenta y cómo nos lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica. En realidad esta es la finalidad del programa que estamos compartiendo con ustedes, que podamos tener un marco referencial para poder entender mejor el Catecismo de la Iglesia y poder comprender mejor sus enseñanzas. Estamos como cada domingo a través de Koinonia Radio, estamos a sus órdenes en el teléfono 608-3652. Recuerden que nos da mucho gusto comunicarnos con ustedes, escuchar sus mensajes, sus preguntas, sus inquietudes. Como cada semana nos acompaña hoy un amigo nuestro, un hermano nuestro, Jorge Pineda, nos acompaña para compartir el tema de hoy, que es el tema de María, Virgen y Madre de Dios. Sin más comentarios, sin más preámbulos, vamos iniciando con el tema que por otra parte es muy interesante porque como que toca el corazón de los católicos, ¿verdad? Porque es esta parte sensible, esta parte afectiva, esta parte emotiva de la fe de los católicos, todo aquello que se refiere a la Virgen María, que como es el tema de hoy, es la Madre de Dios, pero también nuestra Madre. Jorge, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Sí, buenas tardes, buenas noches, gracias por la invitación. Un día más, ¿verdad?, aquí con ustedes compartiendo este tema muy interesante. Efectivamente, pues hoy nos toca hablar de este tema de María, Virgen y Madre de Dios. Es un tema pues muy bueno, ¿verdad?, que hay que tocar todos los cristianos, porque nos ayuda a explorar más, ¿verdad?, nuestra fe, a conocer más, a profundizar un poco más lo que nosotros debemos de tener, ¿verdad?, como conocimiento de nuestra fe. Hoy pues es muy rico el tema, porque
pues nos permite poder ampliar y profundizar un poco más referente a esto. Gracias por la invitación y bueno, empezamos a comentar, a platicar sobre esto, Padre. Adelante. Pues bien, creo yo que entre nosotros los católicos en la comunidad católica tenemos muy metido en el corazón el amor a la Virgen María, la devoción a la Virgen María, a quien vemos como nuestra madre, a quien veneramos pues en sus distintas advocaciones, en sus distintos títulos, en sus apariciones, en fin, todo, para nosotros los católicos es alguien muy cercana, es alguien a quien acudimos con mucha facilidad, sobre todo en nuestros momentos más difíciles, en nuestros momentos de tristeza, de soledad, de enfermedad, en un apuro, etc. Acudimos a la Virgen María buscando pues el consuelo de la mamá, buscando la palabra de la mamá, el consejo de la mamá, el apapacho, buscando la ternura de alguien que nos ayude a salir adelante a veces de nuestros problemas. También la buscamos pues para reconocerla como la madre de nuestro Señor Jesucristo y la madre de Dios. Es decir, la razón última por la que nosotros los católicos le tenemos tanta devoción a la Virgen María, y tanto cariño, tanto amor, pues es porque es la madre de Jesús, es decir, la madre de Dios. Este título con el que la Iglesia Católica la reconoce como Madre de Dios. Un título muy antiguo, pero muy antiguo, de los primeros cristianos que quisieron expresar así, por una parte, su fe cristológica, es decir, su fe en Cristo, y por otro lado, su reconocimiento a María por su participación tan importante, tan trascendental en lo que nosotros llamamos historia de la salvación. No sé, Jorge, ¿por qué esta insistencia, por qué este interés de los primeros cristianos en darle a María el título de María, Madre de Dios? Bueno, pienso yo pues que era en ese tiempo, ¿verdad?, muy importante definirnos, ¿verdad? Desde los primeros tiempos, los cristianos, habría que definir este aspecto y no dejar duda pues respecto a esto. Como bien lo sabemos, ¿verdad?, María es madre de Jesús, concibió a Jesús y por lo tanto, por obra del Espíritu Santo, del Espíritu Dios, Jesús se encarnó en María. Es dentro de este mismo plan de Dios, dentro de este mismo querer de Dios, fue como así se dio este plan divino, ¿verdad? Entonces, este plan que Dios ya tenía definido para Jesús, pero también para María. Entonces es a partir de la encarnación de Jesús como podemos establecer esta maternidad de María y entender este aspecto de fe, ¿verdad? Porque es madre de Dios y madre de Jesús. Jesús como hombre, pero también Jesús como Dios, como un verdadero Dios. Creo que ese es el punto. Es decir, María es la madre de Jesús. Pero la pregunta que me viene a la mente es, ¿y quién es Jesús? O sea, el Hijo. ¿Eso? Sí, o sea, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Nosotros como cristianos creemos en esta Santísima Trinidad. Dios Padre y Jesús es Dios Hijo. Entonces esta maternidad de María, esta gestación, esta encarnación que se da, es precisamente madre de Jesús, por lo tanto es madre de Dios. Es decir, María como madre, ¿a quién lleva María en su seno? Eso es lo que los cristianos querían que quedara muy claro en la comunidad de los cristianos. ¿A quién es a quien lleva María en su seno? ¿Quién es la persona a la que María lleva en su seno? ¿Y dónde está, desde cuándo existe esta persona?
a la que María lleva en su seno. Es decir, la persona que María lleva en su seno empezó a existir cuando María lo concibe, o la persona que María lleva en su seno empezó a existir desde antes de todos los tiempos. Desde siempre es Dios, ¿verdad? Dios mismo, a través de esa naturaleza divina, estamos hablando entonces de Dios, y Dios es de esa misma naturaleza divina, es desde siempre, omnipresente, no sé si el término sea correcto. Es eterno. Eterno, exacto. Sin principio, ¿verdad? Exacto. Entonces, este era el interés de los cristianos. El interés fundamental de los cristianos era dejar muy claro que quien está en el seno de María es el Hijo de Dios. Quien está en el seno de María es Dios mismo, que existe desde antes, para no dar la oportunidad a pensar que Jesús, que el Hijo de Dios empezó a existir cuando María lo concibió. El Hijo de Dios estaba ya con Dios, existía antes de venir al seno de María y es Dios. Por lo tanto, podemos afirmar que María es Dios. Pero también queremos afirmar con ello que Jesús es Dios desde siempre, ¿verdad? Jesús no empezó a ser Dios en el tiempo ni en la historia, sino Jesús es Dios desde siempre. Por eso la importancia del título de María, Madre de Dios. Nos tenemos que ir a un corte. Queremos recordarles que estamos en Koinonia Radio, que nos podemos encontrar en el internet en la página www.tjcatólico.com o en Facebook como radio.koinonia. Regresamos en unos segundos para continuar con este interesante tema que es necesario que nosotros conozcamos para fundar mejor nuestro amor y nuestra devoción a la Virgen María. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Provida. Si quieres la paz, defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso.
Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, continuamos entonces con este interesante tema que a los católicos nos puede ayudar mucho para saber por qué este amor a María de la comunidad cristiana, por qué la Iglesia nos ha enseñado durante tantos siglos a recurrir a María, a tener a María como madre, y nos ha invitado siempre a que amemos a María, nos ha invitado siempre a que acudamos a ella, y nos la ha propuesto siempre como un modelo, y no solamente como mamá nuestra, sino como un modelo de vida cristiana, como un modelo de mujer de fe, como un modelo de mujer que supo recibir la palabra de Dios y meditar la palabra de Dios. O sea, María en la vida de la Iglesia y en la comunicación de la fe, la transmisión de la fe, siempre ha tenido un papel importante. El asunto es descubrir por qué. O sea, no solamente porque sí, o no solamente porque aparece mencionada en los evangelios, aunque sea poco, o no solamente porque a la comunidad en un afecto sensible quiera recurrir a esta figura materna que es María, esta figura femenina, sino hay también una razón de fondo de la que ya hablábamos en el segmento anterior, que es María es la madre de Jesús, en cuanto a que Jesús es Dios. Por eso podemos afirmar, María, a quien lleva en su seno, es a Dios mismo, ¿verdad? Es la madre de Dios. Pero si hablamos de Jesús, no podemos olvidar que Jesús es también Dios, ¿verdad? Perdón, de que Jesús es también hombre, y que Jesús, el Hijo de Dios, es hombre, no solamente porque el Padre ha querido que su Hijo se encarnara, sino también por la colaboración de María. Mucho ha tenido que ver María, mucho, para que el Hijo de Dios pudiera hacerse hombre como nosotros los seres humanos. Es en el seno de María donde el Hijo de Dios, que es hombre. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, qué bueno que continúan con nosotros. Estamos transmitiendo desde Koinonia Radio, su programa, nuestro programa Claves para comprender el catecismo. Estamos en el 800 AM de su radio y queremos recordarles que podemos también encontrarnos en www.tjcatólico.com. Estamos en este tema muy interesante y que en la liturgia de la palabra de estos días, de estos domingos, hemos empezado a tocar en el Evangelio de Marcos. Y el domingo anterior hacía yo la referencia al 14 de junio del 2015, el anuncio del reino de Jesús. Y mi planteamiento era el siguiente. Mi planteamiento es si esta muerte de Jesús tiene algo que ver con el anuncio que él hace del reino. Si pudiéramos encontrar o profundizar en el sentido de la muerte de Jesús, en el porqué de la muerte de Jesús, en el tema del reino. A mí me pareció muy oportuna la introducción que nos hacía Salvador, cuando decía que Jesús no busca la muerte por la muerte misma, ¿verdad?
La muerte de Jesús no es un fin en sí mismo, sino hay algo más allá. Jesús no se entrega para que lo maten porque busque la muerte. Jesús no es un ser que anhela la muerte por sí misma. Y entonces habría que preguntarnos por qué Jesús, en razón de que Jesús está entregando su vida. Si descartamos la idea de que porque quería que lo mataran, o porque le gustaba morirse, o porque quería que lo sacrificaran, ¿verdad? Entonces, si descartamos esta idea, hay que buscar entonces por qué Jesús fue capaz, qué movió a Jesús a entregar su vida. Y quizá ahí podamos encontrarle la respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios, o si realmente Dios quiso la muerte de su Hijo? ¿Qué relación podríamos encontrar entonces, Salvador, entre esta vida de Jesús y la muerte que tuvo, que nos ayude a entender de qué forma la muerte de Jesús estaba o está en el plan de salvación de Dios? Pues lo que podemos decir, Padre, es que Jesús, como comentamos, es obediente al Padre. Jesús estuvo dispuesto en hacer la voluntad del Padre y nos muestra el grande amor que el Padre nos tiene. Y Jesús buscó vivir este deseo de Dios entre nosotros. Jesús mismo instauró el reino en su vida misma. Jesús mismo nos mostró con todo su quehacer, con toda su enseñanza, no solo mostrarnos el reino, sino que Jesús mismo lo vivía. Y Él buscó la manera de que nosotros también compartiéramos con Él esta situación. Por supuesto que vivir estos valores divinos de justicia, de libertad, de amor, pues el mundo en ese momento no estaba dispuesto a aceptarlo. ¿Por qué? Porque en ese mundo se vivía una situación de corrupción, de poder, de la búsqueda de algunos, de estar por encima de otros. Recordemos cómo Jesús mismo se dirigió sobre todo a aquellos más necesitados en la sociedad, tratando de atraerlos precisamente a toda esta visión que el Padre le encargó a Él que realizara entre nosotros. Cómo Jesús se acercó pues a los más pequeños, a los despreciados por la sociedad, las prostitutas, los marginados, los enfermos, los leprosos, y esta manera de acercarse a Jesús a estas personas, a estas gentes tan necesitadas, pues tuvo la repulsa y el rechazo de muchos, sobre todo de los más poderosos. Aquí podemos decir que hay un choque entre la enseñanza de Jesús, que es lo que el Padre le mandó a Jesús, que nos mostrara que era vivir esa plenitud, a la situación que en ese entonces la población vivía, los poderosos vivían, que se enfrentaban. Y por supuesto, esto tuvo consecuencias para Jesús. Jesús estuvo dispuesto a morir por llevar adelante precisamente ese reino de amor que el mismo Padre le mandó. Pero Jesús aceptó las consecuencias, sabiendo que lo que él estaba haciendo y que chocaba contra la sociedad iba en contra de lo que su Padre mismo le mandaba. Pero él estuvo dispuesto a asumir esa consecuencia, y podemos decirlo, ¿verdad?, que en la cruz Jesús nos mostró el grande amor del Padre, que se mostró en su misma vida, en su misma obra, en su mismo quehacer. En ese sentido podemos decir nosotros que hay una relación muy estrecha entre la voluntad de Dios, la vida misma de Jesús y el enfrentamiento que tuvo con la sociedad de aquel momento. Entonces, pudiéramos plantear la idea de que la muerte de Jesús de alguna manera está siendo consecuencia de su vivir, de su actuar, y que Jesús acepta voluntariamente esto por mantenerse fiel al proyecto del Padre, que es el proyecto del reino, y el proyecto de Jesús. Jesús hace suyo este proyecto, ¿verdad? Vive para el reino, se desvive, se desgasta para el reino, y está dispuesto inclusive a morir por el reino, aun cuando esta muerte sea una muerte trágica como la que
le impuso el sistema, le impusieron los poderosos, le impuso el poder judío y también el poder romano. Entonces, la muerte de Jesús es una consecuencia de su actuar, de su obrar. No es la voluntad del Padre, no es que el Padre haya querido que su Hijo muriera necesariamente. Al Padre le es agradable la actitud de fidelidad y de obediencia del Hijo expresada expresada en la entrega total del Hijo, que históricamente se manifiesta, se nos muestra en la muerte de cruz. La entrega total del Hijo a los hombres, que el Padre hace a los hombres, y la entrega total del Hijo al Padre se muestra en nuestra historia humana en el signo de la cruz. Por esto podemos afirmar entonces que la muerte de Cristo es agradable al Padre, porque expresa su entrega total y su correspondencia al amor que el Padre le tiene, y su correspondencia al amor el amor, la expresión del amor de Jesús a los hombres. Sin lugar a dudas que al Padre no le ha de haber gustado que mataran a Jesús, ¿verdad? Que lo mataran, y mucho menos de aquella manera. Yo creo que si bien el que muere es el Hijo, no podemos pensar que el Padre haya sufrido la muerte del Hijo, ¿verdad? Como el papá que ve que sufre por el hijo enfermo, por el hijo injustamente condenado, por el hijo que tiene que morir. El padre sufre, el papá, la mamá sufren en su corazón, aunque no se estén muriendo ellos, pero sí sufren la muerte del hijo. Yo creo que así también el Padre experimentó este dolor de la muerte de su Hijo, que por serle fiel y por serle obediente y por amarlo, tiene que enfrentar la muerte. Creo que integrada así la muerte de Jesús, sí pudiéramos decir que corresponde al proyecto de Dios, ¿verdad? Pero no porque el Padre haya querido o haya enviado a su Hijo necesariamente o explícitamente o únicamente para morir a manos de los hombres. No sé si pudiéramos decir que esta idea de alguna manera corresponda al mensaje del Evangelio. Sí, Padre, yo creo que sí corresponde al Evangelio, porque Jesús nos vino a traer una buena nueva a nosotros. ¿Y cuál es la buena nueva que Jesús nos trae? El amor del Padre y la entrega generosa de Él para llevar adelante la obra del Padre. A nosotros eso nos llena de una manera muy profunda, porque nos damos cuenta que somos amados por Dios Padre, somos amados por Dios Hijo, y sabemos nosotros que si bien Él murió en la cruz, murió por amor a nosotros. Esta enseñanza es realmente maravillosa. Saber además que no todo termina con la muerte, sino que hay una esperanza, la esperanza de la resurrección. Eso es fabuloso. Yo siento que esto a los católicos, a los cristianos, nos debe dar fuerza para poder trabajar, actuar e imitar el mismo hacer y la misma actitud que Jesús asumió. Yo creo que esta es la gran enseñanza que nos tiene. Esto nos da una enorme esperanza, y podemos ver realmente lo importante que somos para Dios. Lo valioso, mejor dicho, que somos para Dios. Tan valiosos somos que Él nos escatimó el enviar a su Hijo, por amor a nosotros, por querer nuestra salvación, por querer mostrarnos el camino para llegar a Él, que es Jesús. Muy bien, vamos a ir nuevamente a un segundo corte. Los esperamos aquí, no le cambien a su radio. Estamos en este tema central de la fe cristiana, que es la muerte de Jesús, el valor salvífico de la muerte de Jesús, que ya nos ocuparemos en la próxima semana, pero también la muerte de Cristo en la cruz, cómo queda integrado en el plan salvífico de Dios para los hombres. Les recuerdo que estamos en el 608-3652 y nos dará gusto recibir sus comentarios, sus preguntas, que con gusto también comentaremos aquí. Trataremos de dar alguna respuesta, alguna orientación sobre sus preguntas al teléfono 608-3652.
No le cambie, regresamos en un segundo. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, estamos nuevamente aquí con este interesante tema, que por la otra parte es un tema interesante para nosotros los cristianos, porque se trata de la muerte de Cristo y del significado que los cristianos le hemos dado desde el inicio, gracias a la enseñanza de los apóstoles, sin lugar a dudas, pero gracias también a la inspiración del Espíritu Santo, que le ayudó, que les inspiró a los apóstoles a descubrir el sentido de la muerte de Jesús. Demos aquí algún apuntito extra que creo que nos va a ayudar después en los temas que siguen, porque son igual de interesantes que estos y que apelan siempre al sentido del acontecimiento. Decía yo en el primer bloque que el hecho histórico es que Jesús murió en la cruz. Ese es el hecho histórico irrefutable. Pero este hecho histórico hay que interpretarlo, hay que encontrarle un sentido, hay que buscar el porqué y el para qué de esta muerte, qué significa. Bien, este significado, este sentido del acontecimiento histórico irrefutable, insisto, nos viene dado por Dios mismo, por el Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles y a los primeros cristianos. Así que este significado de lo acontecido no lo podemos alterar nosotros. Nos corresponde solamente aceptar desde la fe y por la fe el sentido que los apóstoles nos propusieron al inicio y que es el mismo que la Iglesia propone. Es decir, si los apóstoles nos dicen que Cristo murió en la cruz para salvarnos, esto es algo que hemos de aceptar por la fe. Si la Iglesia nos enseña, si los apóstoles nos han dicho que Cristo murió en la cruz por obediencia al Padre, esto es algo también que hemos de aceptar en por nuestra fe, ¿verdad? Si los cristianos vemos en la muerte de Cristo el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, es algo que los cristianos tenemos que aceptar desde la fe. Y digo desde la fe porque humanamente hablando, la muerte de Cristo en la cruz pues pudiera resultar inexplicable, escandalosa, inaceptable y no fácil de alcanzar a comprender, no fácil alcanzar a experimentar la muerte en la cruz como una muerte salvífica, como el origen, la fuente de la justificación, del perdón y de todo lo que Dios nos comunica a través de los sacramentos en la Iglesia, que nacen precisamente del momento de la resurrección de Jesús. Muy bien, esto es lo que percibimos en la vida de Jesús y este es el sentido que la tradición apostólica nos ha comunicado desde el principio. Pero ahora llega el momento de trasladarlo del siglo I al siglo XXI. En el siglo XXI seguimos recibiendo el hecho y el sentido. Para nosotros, Salvador, ¿qué pudiera significar? ¿Qué pudiéramos decir que nos enseña a nosotros y que además nos compromete esta muerte de Jesús, esta fidelidad al proyecto que Jesús llama Reino de Dios? A nosotros, ¿cómo nos debería de tocar, cómo nos podría afectar? Bueno, nosotros, como cristianos que somos, estamos llamados a ser como el Hijo. En ello está la realización real y plena del hombre, es ser como el Hijo. Pero quizás si nos preguntamos, Padre, ¿qué significa ser como el Hijo? Yo diría que ser como el Hijo significa hacer de nuestra vida una vida generosa, una vida de entrega, que nos permita mostrar el amor del Hijo a los otros
Y aquí hay algo muy hermoso que a mí en lo personal me llena mucho. Jesús hizo la voluntad del Padre y fue fiel a la voluntad del Padre. Jesús nos ha enseñado lo que tenemos que hacer para ser apreciados por el mismo Padre. Y lo que tenemos que hacer es ser como el Hijo. El Hijo nos enseña cómo ser para ser apreciados por el Padre. En ese sentido nosotros debemos de imitar al Hijo. ¿Qué significa imitar al Hijo? Pues es entregarse de manera generosa, el amor de Dios a nuestro prójimo. Hay una canción que a mí me gusta mucho que dice, Cristo te necesita para amar. O sea, y es eso, Cristo nos necesita para amar. Para amar, ¿qué significa esto? Es mostrar el rostro del Padre a otros. En nuestra familia, en nuestros amigos, nuestros vecinos, incluso aquellos que están lejanos a nosotros, aquellos que no nos aceptan o incluso a los que nos odian. Jesús pues nos invita a que nosotros vivamos ese reino aquí mismo, que vivamos la ley del amor como Él la vivió. Él como hombre, sabemos, fue igual que nosotros en todo, menos en el pecado. Y Él nos mostró cómo hacerlo. O sea, Él nos mostró cómo vivir el reino y que también nosotros asumamos las consecuencias de esto, ¿verdad? Yo creo que esa es la ocasión a la que hemos sido llamados. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Ni siquiera lo fue fácil para Jesús. El ser fiel a ese llamado llevó a Jesús a que fuese despreciado. Él pagó con la cruz esa osadía, ¿verdad? También nosotros debemos de ser fieles al llamado de ser como el Hijo, que como Él seamos obedientes en todos a cumplir la voluntad del Padre y que estemos dispuestos a asumir las consecuencias de esa decisión, incluso que estemos dispuestos a dar la vida por Él, ¿verdad? Por Él, en lo poco, ¿verdad? De la cruz de cada día, en ser testigos suyos en medio de este mundo y de llegar el momento a dar la vida por el Evangelio. Si Dios lo permite, pues hacerlo de una manera generosa, como Jesús lo hizo. Jesús es nuestro modelo y nuestro guía. Estamos llamados a ser, como dijera alguien por ahí, alter Cristos, ¿verdad? Para otros que también necesitan escuchar ese mensaje de amor, que sientan en sí mismos que el reino no es para la otra vida, es para esta vida, sobre todo para aquellos que estamos dispuestos a llevar a Jesús a nuestros lugares, donde nos estemos, donde nos desenvolvamos, etcétera. Así que entonces podemos afirmar, podríamos decir, que el cristiano, por su compromiso con Jesús como discípulo de Él, el cristiano por su compromiso con el proyecto de Jesús, el cristiano por el anhelo, por la tarea que tiene de parecerse a Jesús, tendría también que estar abierto, tendría que estar dispuesto a expresar esta fidelidad al reino de Dios y esta fidelidad al compromiso que asume el día de su bautismo, tendría que estar dispuesto a la muerte. Hoy en nuestros días esto está sucediendo en algunas partes del mundo, que nuestros hermanos cristianos bautizados como nosotros, que tienen la misma fe en Jesús que tenemos nosotros, están siendo perseguidos, están siendo martirizados, algunos pierden incluso la vida, sus familias desintegradas, por este odio a Jesús. Esta persecución a los cristianos no se puede entender sino es una persecución también a lo que Jesús representa. Querría entonces enseñarnos esta obra de Jesús, que los cristianos hemos de estar dispuestos como Jesús a entregar la vida por el proyecto del reino. Porque eso es algo que no se terminó con Jesús, ¿verdad? O sea, el proyecto del reino es un proyecto que se mantiene vivo, que tiene que estar presente ahí donde están los cristianos. El proyecto de Jesús tiene que hacerse presente donde estamos los cristianos. Y si los cristianos nos comprometemos efectivamente con el reino, como lo hizo Jesús, pues sin lugar a dudas que nuestro fin podría llegar a ser también un fin violento como el de Jesús y como el de miles y miles de seres humanos en el mundo
que por llamarse, por declararse discípulos de Cristo, han perdido la vida. Que no se nos olvide entonces a nosotros este testimonio de Jesús, de que buscó ser fiel hasta la muerte a lo que enseñó, que nunca le tentó la posibilidad de desdecirse de lo que dijo. Tan convencido estaba que era la voluntad del Padre, que a él no le tenía miedo que le costara la vida. Pues así los cristianos, ¿verdad? Tendríamos que imitar esta acción de Jesús, tendríamos que imitar esta disponibilidad de Jesús a morir en la cruz por fidelidad al Evangelio, por fidelidad a nuestra fe. No sé si ahí pudiéramos añadir algún otro dato en este momento de crisis, de persecución de los cristianos en algunas partes del mundo y de una crisis velada hacia los cristianos en todos los pueblos y naciones del mundo. Padre, yo creo que pues no hay que ir tan lejos. O sea, aquí mismo, en México mismo, incluso en nuestra misma ciudad, los cristianos sufrimos persecución. Al no ser comprendidos, al ser rechazados, al ser criticados, al ser marginados. Yo pongo, por ejemplo, los medios mismos de comunicación social que se cierran para la iglesia porque es un mensaje que es ajeno o no querido por quienes detentan dichos medios. O en las mismas escuelas, Padre, donde está prohibido enseñar sobre Jesús. Y aquel maestro que puede decir la palabra Dios, Jesús, dentro de las aulas, puede ser incluso expulsado de su trabajo por traer cuestiones que están fuera de la laicidad. ¿Sí? Continuemos con este interesante tema de la muerte de la muerte de Cristo en la cruz, de la muerte del Hijo, y lo que el Padre pues pudo haber experimentado en esta muerte, ¿verdad? Experimentado, por un lado, yo creo que el amor por el Hijo, sin lugar a dudas, pero también el beneplácito, no porque le hayan matado al Hijo, porque le hayamos matado al Hijo, sino el beneplácito porque el Hijo supo ser fiel, el Hijo supo ser consecuente, ¿verdad? Llevar, como decimos en un lenguaje muy, muy popular y muy común hoy en nuestros días en las declaraciones de la televisión, ¿verdad? Llevar el proyecto iniciado en la encarnación hasta sus últimas consecuencias, ¿verdad? Porque Jesús supo llevar la obra de Dios hasta sus últimas consecuencias. Por eso es que encontró la muerte. Porque Jesús en ningún momento pues iba a desdecirse de lo que había enseñado, de su manera de vivir, de lo que había señalado que no iba de acuerdo al querer, de acuerdo a la voluntad, de acuerdo al amor de Dios. Jesús supo ser fiel a esto que Él mismo enseñó de parte del Padre, ciertamente, porque Él nos ha comunicado lo que le ha escuchado al Padre, Él nos ha comunicado lo que ha visto en la casa del Padre, y es lo que ha querido compartir con nosotros. Así que es llevar a cumplimiento, llevar a término, por la fidelidad, el proyecto iniciado en la encarnación. Si la encarnación le da al Hijo de Dios la oportunidad de compartir con nosotros por medio de la carne humana, por medio de la realidad humana, la encarnación también le dará al Hijo la oportunidad de expresarle su amor al Padre, incluso en la muerte de su realidad humana, en la muerte de su naturaleza humana, en la muerte de su cuerpo humano. Con este cuerpo, con esta realidad humana, el Hijo le dice al Padre, te amo. El Hijo nos da un ejemplo de hasta dónde el amor a Dios, de hasta dónde el amor y la fidelidad al Padre.
yo creo que este es un ejemplo para nuestros días, ¿verdad? Hasta dónde tendríamos que llegar para expresar nuestra fidelidad al Padre. Hasta dónde tendríamos que llegar para expresar nuestro compromiso con el proyecto de Jesús. Quizá, insisto, no nos vaya a tocar a nuestra generación, no lo podemos saber, el que seamos perseguidos y seamos matados, asesinados, condenados a morir por nuestra fe en Jesús. Pero no lo podemos descartar como una posibilidad. Sabemos que en 5 años, en 10 años, las condiciones sociales y políticas en el mundo o en una ciudad, en un país, pueden cambiar radicalmente. Pero, como quiera que sea, se nos da esta oportunidad. ¿Cómo pudiéramos expresar, Salvador, de manera concreta esta fidelidad al proyecto de Jesús, de manera concreta esta fidelidad al amor a Dios? ¿Cómo pudiéramos expresarle a Dios de manera humana, con nuestra naturaleza humana, nuestra fidelidad a Él, nuestra obediencia a Él, nuestro sometimiento a Él, digamos, sin llegar necesariamente a la muerte? O sea, la muerte no es el único modo de expresarlo, sino a lo largo de nuestra vida tendremos muchos momentos de poder expresarlo. ¿Cuáles pudieran ser? Sí, Padre. Yo siento que nosotros como cristianos que somos, como creyentes, debemos de responder con amor al amor que se ha manifestado entre el Padre y el Hijo. O sea, nosotros pues, cuando digo que respondamos con amor, implica que nosotros debemos de trabajar y luchar por construir el reino de Dios. Ese reino que Jesús nos ha mostrado, nos ha enseñado con toda su vida, con todo su hacer y con todo su quehacer. Esto mismo nos lleva a un compromiso. Nosotros como católicos tenemos un compromiso real. El compromiso pues de construcción. Y este compromiso, por supuesto que no es fácil. Lo primero es nuestra propia vida. Es decir, nosotros debemos de ser coherentes entre lo que pensamos y lo que creemos y lo que hacemos. O sea, nosotros como cristianos debemos de comprometernos en ser constructores del reino, primeramente en nosotros mismos. O sea, convertirnos, transformar nuestra propia vida y nuestra vida cercana, es decir, nuestra familia. Yo me pregunto a veces, ¿qué pasaría con la familia si cuando en la familia se viviera ese amor? Sin lugar a dudas que las problemáticas no van a desaparecer, pero sí habría manera de enfrentarlas, de poder caminar juntos como familia, esposos, esposas, hijos, etc. Es decir, nos compromete a ser coherentes en nosotros mismos y nos permite también a ser coherentes entre lo que creemos con lo que vivimos en nuestros lugares de trabajo, en lugares donde estemos compartiendo con otros, etc. Y yo pienso que esto debe hacerse ya. Los cristianos debemos de ser conscientes de esto ya, y esta es la gran enseñanza de este grande amor del Padre y del Hijo que se muestra en el sacrificio mismo del Hijo. ¿Sí? Debemos nosotros de aprender de esto, a poder vivirla y estar dispuestos a llevarla hacia adelante, como vimos hace rato, con todas sus consecuencias. Nos compromete a ser fieles. Nosotros como cristianos que somos, tenemos una misión, y una misión que el mismo Dios nos ha encomendado y que se ha manifestado por su Hijo, y que hemos de ser fieles a esa misión. Si todos los cristianos trabajáramos en esa dirección, yo creo que transformaríamos no solamente nuestros lugares donde vivimos, sino el mismo entorno, transformaríamos este país, o incluso, me atrevo a decir, hasta el mismo mundo, si los cristianos trabajáramos bajo esta dirección, siendo pues fieles a esa misión, que es la misión que Jesús mismo nos ha mostrado. Yo creo, sinceramente, que deberíamos de comprometernos más, deberíamos de asumir las consecuencias de ese compromiso y trabajar para construir el reino, ese reino que Jesús mismo lo ha instaurado, nos lo ha dado.
Bien, yo creo que esa es la idea, ¿verdad? Asumir el compromiso y buscar ser fieles en el compromiso. Pero un compromiso que tiene que ser en la vida, con la vida, como lo hizo Jesús. Jesús lo hizo con cosas, con actitudes, lo hizo con realidades, lo hizo con hechos y lo hizo con palabras muy concretas, ¿verdad? Jesús lo hizo acercándose a los pobres para hablarles del amor de Dios. Jesús se acercó a los enfermos para curarlos. Jesús se acercó a los pecadores para defenderlos de aquellos que los condenaban, de aquellos que los acusaban. Jesús se acercó para enseñar a la gente que no sabía. Pero Jesús también señaló, ¿verdad? Jesús también acusó de aquellas situaciones que oprimen al hombre, enmascaradas a veces por la religión, enmascaradas a veces por la justicia, enmascaradas a veces por la situación política o económica. Jesús hizo cosas muy concretas, y por estas cosas concretas, por estas acciones concretas, es que su vida terminó como terminó, ¿verdad? Porque su compromiso no fue solamente el deseo de comprometerse con Dios, sino las acciones concretas son las que fueron llevando a los poderosos, llevando a los que tenían la autoridad a reaccionar contra Jesús. Y creo que si nosotros queremos compartir el proyecto de Jesús y comprometernos con Jesús, también tendrá que ser con acciones concretas, ¿verdad? Hoy quizá en nuestros días el trabajo por la justicia, el trabajo por la verdad, el trabajo por el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la paz en el mundo y en nuestras familias. O sea, cosas concretas que nos hagan ver a los cristianos como algo que causa incomodidad, algo que causa reacción, y que busquen o que buscaran deshacerse de nosotros. Así como buscaron deshacerse de Jesús porque su presencia, sus obras, su vida, su persona les resultaba una acusación, les resultaba una incomodidad. Ojalá si nosotros los cristianos, con nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestras palabras, lleguemos a ser incómodos para quienes no viven de acuerdo al Evangelio, y dispuestos a morir como murió Jesús. Pues terminamos nuestro programa, desafortunadamente pasa muy rápido. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco la presencia de Salvador esta tarde, que ha querido compartir con nosotros esta experiencia de su vida. Les aseguro que lo que él comparte aquí es porque lo vive, lo transmite y de lo que da testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Creo en Dios Padre. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia. Estás escuchando Koinonia